Hemos estado estudiando esta carta tan hermosa como es el libro de Efesios. Es una carta que escribió Pablo, sabemos, el apóstol Pablo, en medio de de las más grandes persecuciones, de los más grandes sufrimientos, también se puede decir, persecuciones de los judíos allí. Bendiciones, pastora amada, bendiciones a todos los que se unen y todos los que en algún momento te puedes unir al canal de YouTube y estás escuchando. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu vida. Si este video, si este audio te llegó allí, escúchalo, y hay otros 2 audios más sobre este libro, esta carta de los Efesios que estamos estudiando. Pero entonces, ¿cómo llegó Pablo a Efesios? Eso es lo que no hemos empezado totalmente con la carta, pero estamos mirando cómo llegó él a Éfeso, cómo llegó él allí, ¿verdad? Entonces, al estudiar este libro nos damos cuenta de que son 6 capítulos. Bueno, esta carta, que fue una carta escrita por Pablo, como fueron 6 capítulos, miramos cómo se enfoca él allí. Pero él primero llega a esa ciudad, a Éfeso, como el Señor, el Espíritu Santo, le guía. Estamos hablando del año 62 después de Cristo, después de la muerte del Señor Jesucristo. Miremos cómo Dios ha obrado, cómo el Espíritu Santo ha guiado, cómo el Espíritu Santo guió a su Hijo, guió a su siervo. Y él incansablemente empezó en medio de falencias, en medio de enfermedades, porque Pablo estaba sufriendo de los ojos allí, de enfermedades, pero él en medio de todas sus carencias, en medio de las situaciones y de los ataques más brutales que recibió, porque él es considerado entre los judíos, como él estaba allí, había sido enseñado por Gamaliel, él cómo recibió esas amenazas, cómo los judíos lo persiguieron a punto de que planeaban matarlo. Muchas cosas pasaron. Entonces, esta carta a los Efesios es catalogada como la corona o de los escritos de Pablo. Es una carta expresamente sobre la gracia, porque si algo Pablo fue impregnado fue de la gracia de Cristo, porque él mismo decía: yo vine a ser un abortivo entre los apóstoles, alguien que no debía ser llamado, pero fue llamado, porque el Señor lo escogió, lo eligió. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para que sufra también, para que muchas cosas viva, pero lleve mi palabra. Entonces es por eso importante que nosotros veamos que el Señor nos enseña provechosamente y que tú eres un discípulo de Dios, que tú eres una mujer esforzada y valiente, un varón esforzado y valiente, que Dios está contigo y que el Señor va a cumplir ese plan y ese propósito, así como lo cumplió con Pablo, como lo cumplió con cada uno de los apóstoles, con cada una de las mujeres que también están escritas acá en la palabra de Dios. Así el Señor va a cumplir su santo propósito con cada uno de nosotros. Entonces, quedamos acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19. Ya habíamos hablado sobre Apolos, mismo hablamos sobre en las otras estudios para que tú puedas escucharlos. Y vamos a entrar acá en el Hechos 19, el versículo 23. Quedamos en el disturbio en Éfeso. Entonces vamos a mirar qué sucede aquí, porque Pablo llega a Éfeso allí, pero se levanta una guerra muy tremenda. Entonces no es cualquier cosa cuando tú estás enfrentando tinieblas, potestades, y llegas a remover con la autoridad de Dios, a remover muchas cosas allí por el poder del Espíritu Santo. Se van a levantar ataques. Entonces allí en el versículo 23 dice: por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras de plata. Mira quién, Demetrio. Un hombre allí que hacía figuras de plata, que era un artífice allí, que creaba esculturas de la diosa que gobernaba allí, que tenía su territorio allí.
del templo de Artemisa, es la misma conocida como Diana de los Efesios, y proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo. Mira, siempre hay instrumentos de Satanás para levantar calumnias, disturbios, oposiciones en tu familia, gente que se va a levantar, gente que va a ser instrumento de Satanás para crear guerra, para crear murmuración, para crear divisiones. El enemigo va a suscitarse de alguien. Aquí toma este Demetrio. Dice que proporcionaba a los artesanos no poca ganancia a todo lo que ellos hacían, esas esculturas. Imagínate la idolatría. ¿Qué trae la idolatría? O sea, puede ser que la gente se reciba como bendiciones económicas, supuestas bendiciones económicas, ¿verdad? Pero sabemos que es a causa de la fe, porque muchos de los que toman un ídolo de estos ponen su fe allí y entonces entregan todo lo que sea, dan todo lo que sea con tal de que por ese ídolo sean sanos o porque ese ídolo convierta o sane los corazones de los esposos, de las esposas o restaure el hogar, pero están poniendo su fe equivocadamente. Pero hay quienes esos instrumentos se toman de la fe y hoy vemos mucho, hoy vemos cuántos por la fe se han lucrado, y no solamente afuera, sino también en la misma iglesia lo hemos visto, ¿verdad? Cuántos por la fe hacen muchas cosas y se lucran de ello, y por la fe empiezan a tener esas, a causa de la fe de los demás, viviendo de la fe de los demás, aprovechándose de los demás, trayendo fractura a la fe de los demás, porque cuando son cosas que eso no suceden o no pasan, la gente empieza a blasfemar de Dios. Y aquí vemos cómo proporcionaba a los artesanos, a todos los que hacían esos ídolos, eso era un lucro, era algo tremendo, una ganancia que les daba no poca, dice ahí. Y reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos muy buenos ingresos de este oficio de hacer ídolos. Y eso es algo tan grande, o sea, el Señor me hacía sentir que eso no es solamente unos ídolos cualquiera en ese momento, era algo territorial, algo que ya había llenado las mentes, los corazones, eso era por generaciones. Y venir Pablo a transmitir lo de Cristo, darle una estocada a ese ídolo, a ese trono de maldad que había allí, iba a causarle muchas cosas, una guerra, más que una guerra natural, era una guerra espiritual que se estaba llevando allí, pero se manifestaba en lo natural en la persecución que él tenía. Así que cuando tú le das duro a una potestad o le das duro a sea una potestad de hechicería, sea una potestad que llegue el Espíritu Santo allí por medio de ti a una casa, por medio de ti a una casa que es idólatra, a una casa, qué sé yo, que donde reina un espíritu de adulterio, donde reina, pues se va a levantar guerra. Y por eso nosotros tenemos que estar revestidos del Espíritu de Cristo. Tenemos que tener esa autoridad, porque esto no es jugando a la iglesia, no es jugando a la iglesia. Tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, tener esa fuerza de Dios, esa unción de Dios y sobre todo ser enviado por Dios, como lo hizo aquí Pablo, había sido enviado por Dios. Pues él iba a levantar una guerra fuerte. Así que cuando Dios te envía a un lugar, Dios te envía a una casa, ahí se van a levantar oposición fuerte. No esperes muchas veces que te reciban allí con los brazos abiertos, o de pronto el primer día te van a recibir con los brazos abiertos, pero ya después el segundo día, el tercero, se va a levantar una guerra y va a empezar a ahondarse eso va a empezar a ahondarse hasta que salga verdaderamente lo que tiene que salir y la persona, si tiene espíritus, muchas veces va a levantarse contra tu vida, la misma persona que tú estás llevando palabra.
o algo, porque hay una influencia en esa casa o porque hay una influencia en ese territorio. ¿Ves? Una influencia. Yo recuerdo cuando recién nosotros estábamos empezando para llegar al Valle del Cauca a llevar la palabra, cuando llegamos a Ceilán allí, recuerdo que uno de los sueños que Dios me dio me dijo, este es territorio de hechicería. Y en el sueño veía una bruja arrastrando los pies allí por todo el pueblo, por el parque, por todo lado. Y el Señor me decía, aquí hay territorio de hechicería, tienes que levantarte y proclamar mi reino en este lugar. Y no temas porque yo te defenderé. Cuando empezamos nosotros a llegar allá nos dimos cuenta que era una realidad, que lo que había allí era demasiado fuerte y eran vidas destruidas, vidas que habían sido gente aún a punta de hechicería, la habían matado. Muchas cosas, de hogares destruidos, vidas destruidas, familias destruidas, hijos destruidos a causa de la hechicería. Entonces empezamos a ver cómo Dios nos guiaba e ir a diferentes partes, a llevar el reino de Dios y su justicia y establecer el reino de Dios y su justicia, para que se levantara lo que está allí, la iglesia de Ceilán, y lo que Dios ha hecho y ha permanecido y el Señor ha sostenido, al pastor Javier, a la pastora Erika, que el Señor después los trae, los pone allí, nos acerca a ellos de una manera muy sobrenatural, y cómo Dios los saca a ellos de una institución, los saca a ellos de un lugar donde reinaba el hombre, y ellos quedan libres de ese lugar para poder servir al Señor con libertad, porque eso es lo que Él quiere, el Señor, que no estemos bajo yugos opresores, porque hay lugares donde no reina Dios y no reina el hombre. Cuando hay un lugar donde reina el hombre y no reina Cristo, toca salir de allí, porque o si no, tú te estancas, tú no ves un crecimiento, tú vives a expensas de solamente allí, limitado, frustrado en muchas cosas, no se puede. Entonces, bueno, así sucedió, y ese espíritu territorial allí fue confrontado, muchas cosas, y vidas fueron libres y han sido libres y siguen siendo libres. Vemos cómo la libertad del Señor ha llegado, y todo lo que tiene que ver con este pueblo está marcado por la hechicería. Es algo bien fuerte, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué iba a levantar el Señor ahí en Éfeso? Una iglesia pujante, una iglesia victoriosa, una iglesia empoderada allí en ese lugar, pero tenía que haber un rompimiento, y llegó Pablo a hacer ese rompimiento por medio del Espíritu Santo, se iba a establecer esa iglesia, como aquí también se ha establecido en Tuluá, se ha establecido en Ceilán, en Cartago, las iglesias del Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y aquí en Bogotá y las diferentes naciones, porque tú eres la iglesia que está en España, la iglesia que está en Londres, la iglesia que está en Puerto Rico, la iglesia que está, porque somos en México, en Estados Unidos, tú eres la iglesia que está en Estados Unidos. Así que hay que afirmarnos en el Señor, la iglesia que está en México, por el poder de la fuerza de Dios, ¿ves? Entonces, bueno, aquí ¿qué sucedió? Terrible, se empezó a confabular gente contra el propósito. No era del todo contra Pablo, aunque Pablo era el que querían pues ahorcar, pero era contra el propósito de Dios. Así que tú estás haciendo frente, yo te digo, ¿por qué a veces sientes tanta contradicción? Que es que tú lo sientes en tu cuerpo muchas veces, sientes esa aflicción en tu cuerpo, y dices, pero Dios mío, ¿qué siento? Siento que con fuerzas contrarias. Es así, hay una guerra, y nosotros tenemos que abrir los ojos y saber que hay una guerra espiritual, que donde tú estás y tú estás pisando terreno, el poder de Dios llega, el nombre de Cristo llega, la unción del Espíritu Santo llega. Por eso no te dejes retroceder por nada, se levantarán muchas cosas,
se levantarán muchas cosas y tú tienes que proseguir y ser muy guiado. Vamos a verlo cómo fue guiado Pablo, porque esto nos enseña y por eso estos estudios que el Señor me ha dicho que hagamos, porque vamos a entrar cada vez más a estudiar la palabra de Dios, porque es lo que nos queda profundamente como una base, como un fundamento, la palabra del Señor. Entonces reunió este hombre aquí, este instrumento de Satanás, Demetrio, que él tenía una avaricia demarcada allí por todo lo que les estaba dando de ganancia, la fe de los demás, porque era la fe de los demás. Y creaba esos ídolos, esas estatuillas de Artemisa o Diana de los Efesios. Y empezó a hacer contrataciones, lo mismo que hizo Satanás. Mira, ese es el mismo modelo. El mismo modelo del diablo siempre va a ser el mismo, siempre va a ser el mismo. Vemos como esa persona inconforme, esa persona frustrada, esa persona dañina, esa persona que está en instrumento de Satanás va a hacer contrataciones, no se va a quedar solo, sino que va a empezar a acoger a los demás. Dice que reunió en el 25, los reunió con otros obreros del ramo, los empezó a reunir y les dijo: mire, compañeros, ustedes saben que obtenemos muy buenos ingresos de este oficio. Les consta además que un tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente para no creer. Y no solo en Éfeso, sino que ha viajado por toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que hacemos con estas manos. Ahora bien, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa o Diana de los Efesios sea menospreciado. Mire, pero es que por detrás de esto no está esto que dice él, sino está la avaricia del hombre allí, la avaricia inmunda que trae la idolatría y que trae, mira, la idolatría trae muchas cosas y es una rama. Detrás de una potestad grande siempre van a haber ramas pequeñas, siempre van a estar rodeadas de espíritus allí, de espíritus inmundos, que van a estar ahí al servicio de esa potestad. Aquí la potestad grande, porque recordemos, gobernadores, principados, ¿ves? O sea, gobernadores, eso viene por jerarquía. Entonces aquí estaba esa potestad territorial que gobernaba Éfeso, que era Artemisa o Diana de los Efesios, pero detrás de ello hay otros, una cantidad de espíritus inmundos como que gobiernan los corazones, y donde entraba esa estatua y donde entraba toda esa idolatría entraban todos, porque se le abría la puerta a todos. Por eso, por decir, una rama de la falta de perdón que se desprende, la falta de perdón es la potestad, pero se desprende de ella, que es la amargura, la ira, la contienda, o sea, muchas ramas se desprenden de eso. Así que aquí había una avaricia demarcada que iba a traer acá una persecución hacia Pablo. Entonces, y él estaba ahí enmascarando, no, que no sea menospreciada. Ay, no, esas personas que se acercan allí para intentar dañar la obra de Dios o detener, siempre van a sacar cosas. Yo recuerdo que nosotros tuvimos mucha oposición en Ceilán, empezaron a levantarse en cosas de hermanos que ya habían estado allí, pero ya no querían someterse a nadie, porque estaban enseñados a hacer muchas de su manera. Entonces, no, que los pastores no existen, no lo sigan a ellos. Empezaron, ¿quién estaba detrás de todo eso en Ceilán? Estaba el mismo Satanás, ese espíritu de hechicería. Y nos damos cuenta que usaba de repente una mujer que iba a las otras casas y todo. Y esta mujer entonces decía, no, pastores no hay, pastores no existen, no lo reciban, no, mire que esto, no. Y muchas cosas se levantaron a raíz de eso. ¿Por qué? Porque detrás de eso estaba ese espíritu, esa potestad. Y nosotros nos dábamos cuenta que los linajes de esas personas venían de hechicería. Venían de que su padre o su madre habían sido brujos en el pueblo.
Entonces, ¿qué estaba detrás de eso? Detrás de eso estaba alguien que estaba oponiéndose. Entonces, cuando nosotros viajábamos y luego nos devolvíamos, durábamos allá, qué sé yo, 15, 20 días, a veces un mes, y luego sentábamos la el enemigo a quitar, a tratar de robar lo que nosotros habíamos hecho. Habían quienes sí cedían, otros que no, que viendo los milagros de Dios, las liberaciones de Dios, los portentos de Dios que hacía allí, que estaba haciendo, permanecían firmes, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo cuando tú estás en tu casa, cuando Dios te lleva a dar una palabra, tú tienes que ir revestido del poder de Dios. No es cosa fácil porque te vas a encontrar con miles de cosas. O cuando tú vas a transmitir una palabra que te llevaron allá y tú sientes hablar que estás, qué sé yo, en una reunión de un baby shower, de lo que Dios te haya llevado allí, te permita, y Él te dice, habla, van a haber contrarrestaciones. No esperes que todos los corazones vayan a abrirse, no esperes, y si recibes esas contrariedades, no te quedes ahí, ay no, ay qué pena, perdón, perdón. No, tú tienes que tener un carácter, o si no mejor cállate. Tienes que estar revestido de Cristo para poder afrontar las cosas que se van a manifestar. Porque eso es como darle una pedrada a un avispero, al panal allí de las abejas o al panal de las avispas allí, darle una pedrada. ¿Qué vas a esperar? ¿Que las abejas te levanten en las alitas? No, se te vienen con toda. O las avispas, acá en Colombia es un animalito negro que pica y inflama todo. Bueno, entonces dice que empezó ahí a hacer esas contrataciones, la misma estrategia de Satanás. A quienes adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, imagínate. Sea despojada de su divina majestad. En el 28, al oír esto, se enfurecieron todos aquellos artesanos y comenzaron a gritar, grande es Diana de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó. ¿Qué hubo? Una respuesta ante todo lo que estaba sucediendo, porque ya Pablo había empezado a moverse junto con los demás, estaba allí, acordémonos, Aquila y Priscila, todo lo que había sucedido con Apolos, eso está en los dos audios anteriores. Entonces todo ya había empezado a moverse la iglesia. El enemigo no va a querer que tú avances. El enemigo no va a querer la restauración de tu casa. Escúchalo bien. El enemigo, si es posible, te va a levantarlo de la misma casa. Tu hija, tu hijo, tu esposo, alguien que se levante. No. Usted es una religiosa, usted cállese, usted, o sea, muchas cosas, pero no es ella. Hay cosas que hay un avance. Cuando hay más guerra, hay mayor avance. Se ve el avance. Cuando hay guerra es porque esa respuesta aquí de lo que sucedió es porque hubo un avance poderoso. Entonces dice allí, enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que habían ido a Macedonia con él. En el versículo 30, Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos se atravesaron y le dijeron, no vayas. Incluso las autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo y escuchaban la palabra, le enviaron un recado con algunos diciéndole y rogándole, por favor, no te arriesgues a entrar al teatro. Mira, porque a veces nosotros tenemos que atender la voz de muchos que nos envían, no, mejor quédate, no vayas, mira esto, ¿por qué? Porque Dios te puede estar avisando algo. O lo querían matar. Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba cosas distintas
Y en la mayoría, todos los que se habían reunido eran judíos. Los judíos empujaron, mirad, sabemos que los judíos se convirtieron en enemigos de Pablo. O sea, los enemigos pueden ser los de tu misma propia casa, los enemigos pueden ser personas que un día fueron tus amigos, tus hermanos en Cristo y ya no lo son, aunque vayan a una iglesia, pero te van a difamar, te van a acusar, te van a decir muchas cosas. El enemigo puede estar ahí en tu misma casa, ¿por qué? Porque tú estás avanzando, estás dando fuerte. Estás orando, estás rompiendo, estás arremetiendo contra estructuras antiguas, contra cadenas muy antiguas de orgullo, de altivez, cadenas antiguas que subyugaron a toda tu casa anteriormente, a los ancestros. Entonces Dios vino, hizo fractura y te eligió a ti. Y cuando Él viene y parte esa cadena y dice, no, te saco a ti, y ahora te convierte como un Gedeón, en un libertador de toda tu casa. Ay, 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 la guerra viene, pero Dios está contigo. Por eso no te asombres de muchas cosas. No te asombres, sino mira cómo. Porque es que a veces ni por sí, ni por no, ni sirviendo, ni levantando, ni poniendo el tapete, ni haciendo nada está contento, que hay una guerra, hay una guerra. Y nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y no dejarnos arrastrar por ello, ni perder el ánimo, porque aquí quiere el enemigo sacarte del camino, quitarte de en medio, que no le estorbes lo que está haciendo. Pero como tú eres lámpara, tú estás encendida, tú permaneces en el altar. Ay, el enemigo quiere quitarte del altar, quiere hacerte creer cosas que no son, te manda dardos a la mente, te dice que no puedes, que no sirves, que no vales. No, saca todos esos dardos por el poder del Señor Jesucristo, y con el escudo de la fe dice que apagamos los dardos de fuego del maligno. ¿Con qué? Con el escudo de la fe. Pero si soltamos la fe y cogemos la incredulidad, pues nos vamos a chitanar, nos vamos a quemar, esos dardos nos van a venir a la mente y ahí los vamos a durar un tiempo estancados dando vueltas en el mismo lado. Y Dios no quiere eso. Y arrodillados frente a los ídolos que se levantan. No podemos. Nosotros tenemos que tener una firmeza, un carácter firme. Entonces dice en el 33, los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante. Y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar, como por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. El secretario del Consejo Municipal logró calmarlos. Ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de Diana y su estatua bajo del cielo? Imagínate todas esas blasfemias, mira todo eso. Y venir Pablo a darle duro a eso, fuerte, pues era algo, una guerra, ya que estos son hechos innegables. Mira ahí como calmándolos y diciéndole lo que quieren oír. Es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio, pues los compañeros de Pablo de viaje, ni han blasfemado contra ninguna diosa. Así que Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernador. Vayan y presenten sus acusaciones. Si tienen alguna otra demanda, la resolverá la asamblea. Tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que no nos acusen para causar más disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto? Ninguna. Mira, hay quienes siempre van a querer quedar bien con todos. Siempre. Hay alguien que va a querer siempre quedar bien con todos. Yo conozco pastores, mira, que la palabra es muy suave, de bendiciones, de todo, y tú sales, ay, sí, como si te tomaras un Red Bull. Una bebida energizante, como si tú te la tomaras y tú en el momento sales, pero ya a los 2 días ya no te has alimentado bien. ¿Por qué? Porque hay pastores que quieren quedar bien con todos, que tú te sientas supremamente bien. No van a confrontar, no van a hablar las cosas con amor, con todas las cosas, pero confronta, habla, que las cosas no son así. Tú tienes que hablar porque Dios te va a demandar la palabra. Tú no quieres quedar
bien con todo el mundo. Tú no puedes quedar así bien con todo el mundo y tratar de decir, no, sí, 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 eso está bien, tranquila, todo eso está bien. No, las cosas son así y esto no es de Dios y esto no es de Dios, con todo el amor, y Dios te va a ir mostrando que esto lo tienes que sacar de tu vida, esto no te sirve, esto no te deja avanzar, esto, ¿por qué? Porque hay que ser leales a la verdad. Cuando nosotros nos paramos en la verdad y damos a la verdad nuestra boca para hablar la verdad, entonces, ¿qué vamos a recibir de Dios? Un respaldo de Dios, porque Dios respalda su verdad con amor, con sencillez, pero tú traes la palabra de Dios, la palabra que sana, la palabra que es medicina. Es como decir, para tratar de calmar un cáncer con una aspirina, o qué sé yo, con con un Tylenol, tratar de calmar a la persona. Por el momento va a recibir, ay, sí, me dejó de doler, sí, ay, gracias, gracias, pero el cáncer se sanó. No, no, porque necesita a veces una cirugía, a veces sacar ese tumor, y lógicamente eso va a doler. Se necesita una quimioterapia, se necesitan cosas fuertes para que la persona reaccione, para que la persona diga, hombre, sí, Dios mío, yo necesito soltar esto, yo necesito la sanidad, yo necesito. Entonces, es necesario que nosotros tengamos un carácter y no queramos quedar bien con todo el mundo. Quedar bien con todo el mundo, que todo el mundo, ay no, sí, tan linda aquí, tan linda allí, tan linda acá, no. Siempre decir la verdad con amor, con respeto, con todo, pero cuando el Espíritu Santo, mira, hay momentos donde a mí el Espíritu Santo me pone a hablar y con amor, con respeto, pero son cosas que se deben hacer, son cosas que se deben hacer, porque si se dejan perpetuar, no, Dios me va a demandar esa vida, Dios a mí me va a demandar que no hablé, que no dije, que no paré la situación. Entonces aquí en el capítulo 20 dice, cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió, porque él no iba a quedarse allí, y sabiamente el Espíritu lo guía a irse para otra ciudad, ¿verdad? Allí salió rumbo a Macedonia y recorrió aquellas regiones dando palabras de aliento a los creyentes. Mira cómo Dios lo tomaba para levantar el ánimo, ¿a quién? A la iglesia, pero para confrontar los que debían de ser sanos. Por eso el Señor levanta voceros de la fe, pregoneros de justicia, que fortalezcan las manos de los que están debilitados. Que fortalezcan las manos de los que están allí trabajando en la obra, sean fortalecidos, sean animados, sean corregidos, pero el Señor levanta a los que están trabajando en la obra. Mira, él se fue para diferentes regiones y empezó a dar palabras de aliento. ¿A quiénes? A los creyentes. Pero cuando le tocaba confrontar muchas veces, él confrontaba. Dice, al fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él. ¿Quiénes? Los judíos, los que eran amigos, los que se habían aprendido ahí en el Sanedrín con él, en toda la clase de Gamaliel, esos mismos que un día le dijeron hermano, que lo amaban, esos mismos judíos siempre se convirtieron en enemigos de Pablo. Por eso tú no te asombres cuando alguien que compartió la mesa contigo se levante como enemigo tuyo. No te asombres de eso. Mira, lo vemos que sucede. Alguien a quien tú le serviste, alguien a quien tú le amaste, le diste, le abriste las puertas de tu hogar, alguien que compartió contigo la misma fe, todo, que estuvo contigo, de repente se levanta como, uy, pero a este qué le pasó, a esta qué le pasó, uy, no, yo desconozco, ¿cómo así? Pues tenía una fractura en su alma, algo que no entregó, y el enemigo usa al más cercano, no usó a Judas allí, usó a Judas. Usó a Judas para llegar a hacer lo que hizo. Entonces, como los judíos tramaban un atentado en silencio contra él, cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar para Macedonia. Lo acompañaban varios,
Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco, y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y por último Tiquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y lo esperaron en Troas, pero nosotros zarpamos a Filipos. Recordemos que en Filipos está la iglesia de los filipenses, ¿no? Allí también Dios estaba extendiendo su obra. Así que Dios te tiene a ti allí en tu ciudad. Tú eres la iglesia de Cristo en tu país, en tu ciudad. Después de la fiesta de los panes de levadura y 5 días después, se reunieron con otros en Troas, donde pasaron 7 días. El primer día de la semana se reunieron a partir el pan. Y como iba a salir el día siguiente, Pablo estuvo hablando con los creyentes y se prolongó el discurso hasta la medianoche. Mira, estaban fervientes porque cuando estamos en el Espíritu no queremos salir, ¿verdad? Del Espíritu. Muchas veces nos ha pasado eso. Siempre queremos es pasar y estar hablando y podemos durar horas hablando. En el cuarto del piso superior donde estaban reunidos habían muchas lámparas. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo predicaba. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó y se echó sobre el joven y les dijo a todos: no os asustéis, porque él duerme. Luego volvió a subir y compartió el pan y comió. Y siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Y al joven se lo llevaron vivo para su casa, porque fue gran consuelo para todos ver este milagro. Así que el que tú ves muerto, que está muerto en el espíritu, yo te digo que el poder de Dios va a resucitar a los muertos. Todo el que tú ves muerto en el espíritu, el poder de Dios va a llegar a tal punto donde el Señor va a obrar. No te entristezcas por alguien que no recibe la palabra que tú llegas, por alguien que tú ves que Dios mío, el Señor te deja ver que está muerto de repente en el espíritu. Porque tarde que temprano va a resucitar esa vida, ese hijo, esa hija, ese esposo. Tarde que temprano Dios va a efectuar ese poder. Pero tú tienes que estar tan confiado como Pablo, que él sabía que estaba haciendo la obra de Dios. Tú continúa haciendo la obra de Dios. Mantente en la obra de Dios. Permanece firme, permanece fiel, porque Dios te va a usar para resucitar los que están muertos. Aquellos que no quieren nada, aquellos que de repente están ahí en tu casa o un hijo rebelde. Dios va a resucitar tarde que temprano. Y va a ser de gozo y de alegría para todos, para ti mismo. Te vas a dar cuenta. Esa hermana tuya, ese hermano tuyo, esa vida, esa casa donde tú vas, no importa cuántos estén muertos allí, Dios te lo va a dejar ver. No te entristezcas, ni bajes la guardia por la situación o por lo que tú veas, sino mantente firme. Porque tú llevas allí la bandera de Cristo, tú llevas la antorcha, tú llevas el altar encendido donde está la presencia de Dios, y donde llega la presencia de Dios hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay sanidades, hay resurrección, hay vida, hay vida. Por eso no temas. Entonces dice allí en el 13, nosotros por nuestra parte nos embarcamos y zarpamos a Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros, lo tomamos a bordo y nos fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos a Quío. Al otro día cruzamos la dirección a Samo y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso. Él tenía en su corazón llegar a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa para ir a Jerusalén. En el día del Pentecostés, si le fuere posible, desde Mileto Pablo mandó llamar a líderes religiosos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron allí les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine de Asia. He servido al Señor con humildad y con lágrimas.
a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Mire el apostolado de este hombre, un apostolado con sufrimiento, con lágrimas, con sufrimiento. Ese es el que milita incansablemente. El apostolado verdadero va con marcas de sufrimiento, marcas de humildad, marcas de lágrimas. Así que tú no esperes muchas veces, porque a veces nos han vendido un evangelio diferente. Y yo te digo algo, sí hay bendiciones de Dios, sí hay prosperidad de Dios, pero muchas veces tú vas a tener que decir, sé vivir cualquiera sea mi situación. Teniendo o no teniendo, vas a entrar verdaderamente por el camino estrecho. Porque Pablo vivió tantas carencias, tantas situaciones fuertes, perseguido por su misma familia, que eran los judíos, aquellos que se dijeron ser sus hermanos, aquellos que estuvieron con él perseguido. Es necesario que él viviera todo eso. ¿Para qué? Para que se pegara más del Espíritu Santo, más de Cristo, y pudiera ser ese instrumento en las manos de Dios y hacer todo lo que Dios lo puso a hacer, a sembrar esa semilla y a plantar esas iglesias poderosas que iban a estar allí llevando el evangelio, como lo fue la iglesia de Éfeso. Entonces ahí él reconoce y les dice allí a aquellos que van a quedar en Éfeso como cabeza allí, como aquellos instrumentos que Dios eligió, porque Dios elige instrumentos como cabeza para levantar una obra en diferentes ciudades. Por eso tú mantente firme, porque Dios te ha elegido a ti y ha elegido tu casa. Tu casa es una casa de refugio, de palabra de Dios, de palabra de sanidad, de palabra de vida, de palabra de restauración. No importa cuántas lágrimas tú derrames, no importa cuánto tú tengas que humillarte, no importa cuánto tú tengas que derramar tu corazón todos los días delante de la presencia de Dios. Los primeros que van a ser salvos son tus hijos, tu familia, y luego Dios empezará a acercar los que han de ser salvos, te lo digo, te acercará. Por eso el Señor te acerca a mujeres, te acerca a varones, te acerca a familias, para que tú fluyas en lo que Dios te está dando. Esta restauración no se puede estancar. Esta restauración tú eres un instrumento de restauración y tú estás para proclamar el nombre de Cristo donde quiera que vayas, y también vas a ser que un instrumento usado ahí en tu ciudad. Por eso no calles. Todo el que el Señor ponga en tu camino, háblale de la palabra de Dios. No le niegues la verdad. Entonces Dios va a empezar a hacer esa obra poderosa. Dice que aquí Pablo estaba reconociendo y le decía, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a tantas pruebas y maquinaciones por los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que me fue dado por provecho, sino que les he enseñado públicamente y aún en sus casas, a los judíos y a los que no son judíos, porque me ha sido encomendado esta gracia. Le da un nombre que no tenía límites, porque la religiosidad limita, pero este hombre no tenía eso. Este hombre era griego con los griegos, judío con los judíos. Este hombre tenía una gracia dada por Dios para impartir. Por eso cuando tú llegues a una casa, no te escandalices de lo que tú veas. Ay, no, por aquí no vuelvo. Ay, aquí toman. Ay, aquí bailan. Ay, no, qué sacrilegio. Voy a rasgar mis vestiduras porque me contaminan. No sirves. No sirves todavía. Quédate mejor quietico porque vas a llevar religiosidad a casa. Y no, necesitamos es el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios que les haga ver a ellos. No somos nosotros los que cambiamos la gente, sino que tú llegas a dar las buenas nuevas de salvación de Cristo y a proclamar a Cristo. Tú no llegas a mirar si comen, si no comen, si dejan la ropa en jabón, si no la dejan, si hacen aseo, si no hacen aseo. Eso no es nuestro problema. Quítate eso allí, porque si no, el Señor no te va a llevar y te van a cerrar las casas y el Señor te va a dejar sentado un tiempo para que te restaures. Porque no llegamos a las casas a juzgar a nadie, sino a traer el evangelio y el poderoso Espíritu Santo, que es el que va a poner todo en orden.
Él es el que pone todo en orden. Él es el que hace, uy, no, acá en esta casa gobierna es la mujer. No, 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 acá esta mujer es como una jezabélica. Yo por acá no vuelvo. No, todavía no estás lista. No porque estás mirando las cosas naturales. Ve y siéntate un tiempo más a recibir palabra, porque necesita ser limpiado de toda religiosidad, que si se maquillan, que si se ponen pantalón, nada de eso, ni por vestidura, ni por comida, ni por nada. Vamos a llegar a las casas que abran las puertas, aquí como Pablo decía, con humildad, con sencillez, con el amor de Dios, a compartir el pan, porque aquí ellos compartían el pan y hablaban, compartían la palabra en las casas. Entonces, les he enseñado la palabra públicamente y en las casas. A los judíos y a los que no son judíos, les he instado a arrepentirse ante Dios y a creer en el Señor Jesucristo. Mira, ¿a qué? A arrepentirse de sus pecados y a creer en el Señor Jesucristo, no a intentar cambiarles la vida a nosotros a la fuerza. No, no, porque todo eso es religión. Cuando nosotros metemos la fuerza humana, no. Tenemos que nosotros es entrar en el espíritu, llegar a una casa. Tú puedes discernir en un mismo día todo lo que está sucediendo en esa casa, pero tú te quedas calladita, tú cierras tu boquita y tú oras a Dios y no te pones cuando salgas de la casa con tus compañeros que vio, uy, sí miró, uy, usted se dio cuenta, uy, usted, no, eso no le agrada a Dios, no le agrada a Dios. Tenemos que ser íntegros en toda nuestra manera de vivir. Dice, y ahora tengan en cuenta todos ustedes que voy para Jerusalén por el Espíritu que me lleva, sin saber lo que allí me espera. Lo único es que sé que en todas las ciudades el Espíritu Santo me ha asegurado que me espera prisión y sufrimientos. Mira cómo el Señor lo iba preparando para lo que él iba a pasar, porque allí en esa prisión él iba a describir las más fuertes o más poderosas o más grandes cartas que hoy día nos ministran como Iglesia de Cristo. Allí. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor. Mira el corazón de Pablo. Mira, dice, mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de alcanzar la meta y que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha sido encomendado por el Señor. Yo te digo, aquel que ama a Dios no le importa gastarse, entregar su vida, su tiempo, todo delante de la presencia del Señor. No importa cuánto tú puedas desgastarte allí en la presencia de Dios, que tú vayas allí a donde tú vayas, porque Dios te lleva. El que ama al Señor no mira su vida como preciosa, como acá este varón la estaba viendo. Dice, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me ha asegurado que vienen prisiones y sufrimientos. Sin embargo, no considero mi vida como valiosa para mí mismo, con tal de que yo termine la carrera y lleve a cabo. Mira, a quién tenía por encima de sí mismo, de sus dolores, de sus sufrimientos, de sus persecuciones, de otro que no está preparado, apenas le hacen la primera emboscada. Ay, que los judíos te quieren allí pasar al papayo, los judíos te quieren matar. Ay, no. ¿Cómo así? ¿Dónde está Dios? Dios, ¿dónde está que no me cuida? Dios, ¿dónde está? No, yo no sigo esto. Él estaba bien preparado. Ante el primer chisme, muchos desisten. Ante la primera murmuración, muchos desisten. No, es que no me valoran, no me cuidan, no me aman y yo. No esperes eso. No esperes eso de nadie. Tú sigue por encima. Si te aman, si no te aman, si se cerró la puerta en una casa, se abrirá en otra. Porque no te la cierran a ti, te la cierran al Señor mismo, al Señor que te ha enviado, al Señor que te ha enviado. Entonces dice, con tal de que termine la carrera, lleve a cabo el servicio que me ha sido encomendado, que es el de dar a conocer el testimonio del Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes se han dado predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, me volverá a ver. Por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos ustedes, porque les he predicado hasta el cansancio. Tengan cuidado de ustedes mismos, porque aún de entre ustedes se levantarán opositores. Mira,
todo lo que estaba diciendo Pablo, que él ya era librado porque él ha predicado. Y yo te digo, tú predica la palabra. ¿Por qué? Porque vas a ser librado, porque todo el mundo la está escuchando, todo el que escucha el mensaje, ya el Señor le toma en cuenta eso. A ti te libra de la sangre de ellos. Por eso tú no te calles, tú siempre di las cosas que se tienen que decir con amor, con respeto, pero di la verdad. No niegues la verdad, porque por la verdad murió Cristo. No por quedar bien con todos tú empieces a sobarle la carne a la gente. No, no sirve. No funciona porque es que toca darle la medicina. Y la medicina es esa y es la palabra de Dios y la verdad de Dios. Entonces aquí le decía, por tanto hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos ustedes, porque he predicado la palabra hasta el cansancio. Tengan cuidado de ustedes mismos. ¿De quienes iban a levantar los lobos que iban a destrozar? De ellos mismos, de los que tienen altivez, de los que tienen orgullo, de los que no se quieren someter, ahí dice Pablo tan cansón, siempre con esa misma palabra que de cruz, que de muerte, que de sufrimientos. No, 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 yo lo que quiero es prosperidad, bendición. ¿Cómo así que todo el tiempo sufrimientos, qué tristeza? No, 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 yo no quiero eso. Entonces llega el evangelio de la prosperidad, el evangelio que se acomoda, el evangelio que solamente tómese un Red Bull y todo está bien y sueñe y alcanzarás el mundo y usted haga y que alcanzarás el mundo así como está todo torcido, choneto, vaya usted también y predique. No, no funciona, no podemos, por eso es que el Señor nos prueba, nos pasa por procesos, nos muele. ¿Por qué? Porque le vamos a servir muertos en nuestra carne. Por eso el Señor está trabajando fuertemente en nuestra carne, haciendo morir nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros sueños y muchas cosas más que van contra la voluntad de Dios. Todo lo que vaya en la voluntad de Dios, Dios lo alineará, pero todo lo que compita, lo que obstaculice el propósito de Dios, Dios lo quitará, mis amados hermanos. Dios lo quitará de nuestras vidas. Así que no te aferres a nada, sino mantente en la presencia del Señor diciendo, haz tu voluntad por encima de mí mismo. Cumple tu plan y tu propósito, Señor, pero no me dejes dañar tu obra. ¿Quién iba a dañar aquí? Él mismo le dijo, cuídense de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque de entre ustedes se van a levantar los que van a oponerse al propósito. Dice, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto a pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán destruirles. Aún de entre ustedes mismos se van a levantar quienes se opongan con falsas enseñanzas. Arrastrarán a muchos discípulos para que los sigan. ¿Cuál es el propósito muchas veces de gente que quiere ponerte el manto? No, 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 y te endiosan y te dicen, es que usted, y te tiran el manto para que tú les sigas. Ten cuidado con eso. No, es que no te valoran, no te cuidan, tú tan especial, tú tan, mire cómo destila aceite, donde usted va a dejar el chorro de aceite. Ay, no, eso no lo ven ellos, eso no. Ay, no, venga para acá, que aquí sí, en esta mesa sí. En esta mesa va usted a comer, pero a los ídolos. Y ahí va a entrar juicio. Porque nosotros no podemos, ni por lo que nos ofrezca, ni por lo que venderlo de Dios, nunca. No podemos venderlo de Dios por nuestra comodidad, por lo nuestro. Cuántas promesas, cuántas cosas que se levantan y vendrán promesas y vendrán muchas cosas, pero tú tienes que mantenerte en Dios. Falsas promesas, falsos hermanos. Dice, y después de mi partida entrarán en medio de ustedes. O sea, él iba a quedar allá preso, por eso empezó a mandar esas cartas. Ahora sí, en la próxima reunión vamos a entrar como ya sabemos cómo llegó Pablo a Éfeso, cómo fue todo lo que él vivió. Ahora sí, cuando él ya llega a Jerusalén, él es apresado allí. Él es apresado y allí es donde él empieza a mandar las cartas a los filipenses, a los efesios. En el 30, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que lo sigan, porque el que no quiere someterse a Dios quiere su propio reino.
quiere que lo sigan, quiere que lo adulen, quiere que lo levanten y no lleva al pueblo a Cristo. Nosotros estamos puestos como pastores, profetas, intercesores, como pueblo de Dios a llevar a Cristo las vidas. No a nosotros, a Cristo, a Cristo. No que nos sigan, no mi grupito aparte, no, nada de eso, a Cristo. Y estamos unidos y somos una iglesia completa, un ministerio internacional allí donde el pueblo de Dios se está alimentando con palabra de Dios, con palabra. Sigue a Cristo, obedece al Señor Jesucristo, obedece al Espíritu Santo, porque hay quienes quieren exponer peones o obreros para que levanten sus propios castillos. No, usted es de aquí, usted, y está en la iglesia y levante al hombre, levante a endiosar. No, nosotros debemos de seguir a Cristo y toda profecía y toda palabra debe llevar allí a Cristo en el centro y a obedecer a Cristo y seguir así tengamos que sufrir. Mis amados hermanos, vienen las mayores persecuciones sobre la tierra. ¿Usted cree que esto se va a quedar así? No. Y las sentimos espiritualmente. Si las sentimos espiritualmente, tarde que temprano se van a manifestar en la tierra y van a venir persecuciones. Y si tú eres tibio, y si tú eres incrédulo, y si tú estás allí con una mente de pronto allí disociando con cosas todavía en el corazón, no vas a poder decir mi vida entrego por Cristo, sino que en el momento te van a ofrecer y tú vas a escoger, ay no, el Señor no quiere que yo muera, yo voy a escoger esto. No, hay muchas cosas, nosotros no podemos negar a Cristo, no podemos, tenemos que llevar la cuesta siempre el evangelio del Señor Jesucristo y nombrar al Señor Jesucristo. No busques que te sigan a ti, no busques nada de eso. Por eso siempre remite al Señor todo. Dice ahí en el 31, así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Mira eso. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarles. Mire, el mensaje que tiene poder para edificarles. Es un mensaje poderoso, donde usted se siente edificado, donde usted se siente levantado en la fe, donde usted se siente aterrizado también, de que es el tiempo de nosotros meternos con el Señor y llenarnos de la palabra de Dios y saber que este camino tiene espinas, tiene abrojos, tiene muchas cosas. Es un camino estrecho donde no cabemos con el orgullo, donde no cabemos con la falta de perdón y por eso toca perdonar. ¿Cuánto, pastora? 70 veces 7. No se canse de perdonar, porque lo van a ofender muchas veces. Usted no se canse de perdonar, siga perdonando, siga amando, siga compartiendo la palabra. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado aún de las necesidades y de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado cómo es trabajar en la obra de Dios arduamente y aún a los necesitados, recordando la palabra de Cristo que me ha dicho que lo que tengo que dar es por gracia. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas y lloró y oró por ellos. Y todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era lo que él había dicho, que ya no lo volverían a ver, y fue cumplida su palabra. Amén. Amén, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por este estudio.